Bueno, buenos días a todos. La radio, que es un medio que está en constante renovación, evolución y revolución, solo hace falta ver que hace 50 años un hogar medio español tenía una media de 2 hijos por hogar y estaban todos escuchando en el salón de la casa la radio, y que hoy pues esa persona joven tiene de medio 2 padres, y que además escucha la radio porque sigue escuchando la radio porque hoy tiene muchísimas más posibilidades de poder escuchar la radio a través de distintos canales y distintos caminos. Bien, lo que vamos a ver es simplemente simple y llanamente cuáles son aquellos valores que tienen un interés estratégico para la publicidad. El primer dato es claramente la audiencia. Es decir, tenemos un reach mensual de 76%, que equivale a 31 millones de personas. Es decir, 3 de cada 4 personas escuchan la radio mensualmente. Eso es un dato importante, porque estar en esas cifras es estar cerca de otros medios que están ya en cifras del 80%. Y lo más importante es que en la radio generalista, que está en 18 millones, este es el mejor dato de mayor audiencia de los últimos 16 años de la radio generalista. Por lo tanto, la radio en su parte generalista vive con muy buena salud en la audiencia, pero es que la radio musical también, porque tiene 21 millones de oyentes mensuales. 21 millones de oyentes mensuales. Por lo tanto, primer dato claro es la audiencia en términos mensuales, 31 millones de oyentes. El segundo dato es que cuando esto lo vemos a audiencia diaria, vemos que la audiencia diaria se mantiene estable. Es decir, estamos siempre entre los 23 y los 24 millones de oyentes. Y estamos en un consumo de alrededor de 176 minutos día, que mejora ligeramente pues, sobre el dato del 2019 y 2020. Por tanto, seguimos desde la audiencia diaria, también hay un buen dato de audiencia. Pero además tenemos el dato online, cerca ya de 3.700.000 individuos, con 2.700.000 del streaming y con casi 1.200.000 del podcast. Luego, por tanto, ya vemos otros caminos de la manera de consumir la radio. Pero con independencia de los datos cuantitativos, hay otros datos que me parece que son importantes resaltar. El primero es la credibilidad. La radio es el medio más creíble. Es el medio que genera más confianza, 45%, por encima del resto de medios. Por tanto, eso, ligar audiencia y credibilidad, si eso lo ligamos con el consumo, cerca de estos casi 180 minutos, pues hombre, te da una visión del mercado, te da una visión del negocio, te da una visión del modelo que hay detrás de la radio en la parte de audiencia. Pero no solo esto, tenemos la credibilidad, tenemos la fidelidad de la audiencia. Es decir, el oyente de radio está presente en todos los momentos únicos a lo largo que hay el día, y de ahí viene la gracia de las 7 de la mañana de la ducha, de Juan Carlos, porque cabe pensar que nos duchamos cuando nos levantamos por la mañana, es una hipótesis, pero podemos estar bien cuando nos levantamos, bien desayunando, bien cuando llevamos los niños al colegio, bien cuando lo estamos trabajando, bien cuando podemos estar comiendo al mediodía, bien cuando trabajamos por la tarde, cuando vamos a comprar, cuando hacemos deporte, cuando volvemos a casa y estamos tranquilos, siempre tenemos la oportunidad de escuchar la radio. Y esa es la curva de audiencia. Evidentemente tenemos un prime time muy claro, que es el de la mañana. Pero sigue habiendo audiencia a lo largo del día, y esa audiencia tiene esos momentos puntuales. Y lo que es más importante es que esa fidelidad de escucha se hace, da igual dónde estés
y como estés. Es decir, si estoy en el coche es porque estoy en el coche, si estoy en el trabajo es porque estoy en el trabajo, si estoy en casa es porque estoy en casa, o si estoy haciendo deporte es porque estoy haciendo deporte. Escucho la radio en cualquier momento del día y donde esté y como esté tengo la oportunidad de escuchar la radio. Y eso se transforma en esos 166 minutos de consumo que tenemos para la radio generalista y esos 143 para la radio temática. Pero además de ese dato, es que la radio, cuando la combinamos con Internet, suma. Es un medio que suma. Y eso es un estudio que ha hecho IMOB, que luego presentará Isabel. No quiero pisarle para nada la presentación, simplemente apuntar un dato. La escucha de radio en directa está en el 57,6%. Cuando le añadimos toda la escucha del podcast, de los diferentes podcasts y maneras de consumir podcast, llevamos al 61,3% y por tanto suma porque hacemos crecer la penetración del medio en casi 4 puntos, en 3,7 puntos. Por tanto, tenemos una audiencia, una audiencia que además nos escucha a lo largo del día, que nos escucha ahí, esté donde esté. Además, con la parte digital aumentamos la penetración del medio y además tenemos una gran capacidad de movilización de los oyentes. Es decir, el 40% declara que la radio es imprescindible en su vida. El 40% de los oyentes. El 57% dice que la radio le estimula la imaginación. Le estimula la imaginación. Y el tercero es que el 35% dice que tiene unos locutores favoritos que sigue fielmente, aunque cambien de emisora. Y eso, lo que hay detrás de todo esto es la confianza del medio. Y eso genera un vínculo especial entre el oyente y la radio, entre el oyente y los comunicadores, que aporta lo que llamamos una gran capacidad de prescripción. Y la radio es uno de los medios que más se utiliza para comunicación a través de prescripción. Pero además tenemos la capacidad de segmentar la radio, es decir, la propia radio la podemos segmentar por públicos. La radio tiene individuos, tiene gente joven, tiene amas de casa, tiene hombres, tiene mujeres, tiene gente más adulta. Y toda esa audiencia, que la podemos segmentar por público, la podemos segmentar también por territorios. La podemos poner en cadena, la podemos poner por una comunidad o varias comunidades, la podemos poner por una provincia o varias provincias, o incluso podemos llegar al municipio, o llegar a segmentar a través del municipio. Y el tercer elemento es por tipología. Podemos hacer radio generalista, podemos hacer radio musical, podemos hacer radio deportiva, podemos hacer radio informativa. Por tanto, lo que brinda la radio al conjunto del mercado publicitario, más allá de la audiencia, más allá de esa calificación de la audiencia, es la capacidad de segmentar el mensaje publicitario, bien por público, bien por territorio o zona, o bien por tipología de la radio a utilizar. Ningún otro medio da esa capacidad de segmentación, ni la parte digital. Por mucho que seamos capaces de decir que llegamos al individuo en concreto. Otro elemento, y además de esa capacidad de segmentar, también la ofrecemos con una gran flexibilidad de formatos comerciales. Es decir, hoy ya el 24% del tiempo de radio en cadena es a través de otros formatos que no son la cuña publicitaria. Tenemos un 9% menciones, un 8% en microespacios, un 4% en microprogramas, o un 3% en patrocinios. Es decir, ya el 24% del tiempo publicitario se dedica a otros formatos que no es la propia cuña publicitaria. Y cada vez hay más marcas que utilizan esta tipología de formatos. Por ejemplo, el 12% de las marcas realizan patrocinios en la radio. El 33% de las marcas realizan menciones en la radio. El 19% de las marcas realizan microespacios.
El 17% de las marcas realizan microprogramas y el 31%, es decir, una de cada 3 marcas, combina la cuña con alguno de esos formatos publicitarios. Y además, la publicidad de la radio es una publicidad que está bien integrada. Es decir, la radio trabaja muy bien cómo ordenar la publicidad dentro del medio. Es decir, la radio es el que mejor armoniza la publicidad con los contenidos, lo dice el 17% de los encuestados. La radio es el medio que menos molesta, porque solo el 7% de la audiencia le dice que le molesta la publicidad. Podemos decir al revés, el 93% dice que no le molesta. Y la radio es el medio de menor saturación publicitaria, solo con un 7%. Por lo tanto, lo que podemos decir es que prácticamente en la radio no hay zapping. La audiencia no cambia de emisora en el momento de la publicidad, la audiencia se queda. La audiencia se queda. En el lado de la rentabilidad, también tenemos la parte rentable. La primera y más importante, 1 euro CPM. Es el medio más rentable. Es el medio más rentable, 1 euro CPM. Segundo elemento, cuando relacionamos la inversión y el retorno publicitario, pues la radio, que tiene aproximadamente el 6,4% de participación del mercado publicitario, es capaz de generar el 9,3% de las menciones de marca. Es decir, un índice 145. Está por encima de las menciones que la inversión publicitaria. En algún estudio europeo, en concretos de Londres, pues la radio es el segundo medio con mayor resultado en términos de ROI, en 1,61 libras. El segundo medio. Otros elementos de rentabilidad y eficacia, en el estudio de la TF1, dice que por cada euro gastado en la radio se puede llegar a obtener 4,9 euros en términos de venta. Por cada euro gastado, 4,9. O otro elemento de estudio de eficacia, que es que la radio ocupa la segunda posición con mayor permanencia al mensaje publicitario, con cerca de 19 días. El mensaje publicitario de la radio es capaz de ser recordado hasta 19 días. Es decir, todos son distintos elementos que combinan rentabilidad y eficacia. Bien, hasta ahí hemos visto todo lo que son datos cuantitativos en términos de audiencia, hemos visto la parte cualitativa, hemos visto la parte de rentabilidad y la parte de eficacia. Pero claro, esto es lo que la radio ofrece que a las marcas. ¿Qué le retornan las marcas a la radio? Pues en el año 2022, en los datos que publicamos justo la semana pasada, la radio ingresó 416 millones de euros por publicidad, que es un crecimiento del 7,7%. El conjunto del mercado publicitario, todo el mercado publicitario, fueron 6.523 millones de euros, lo que es un crecimiento del 2,5%. Es decir, la radio crece 3 veces más que la media del mercado. Pero no solo esto, ha aumentado la participación en casi medio punto, llegando a este 6,4% de participación. Y además ha habido 1.400 anunciantes nuevos en la radio en ese año 2022 que no habían utilizado la radio en el 2021 y que han aportado, esos 1.400 anunciantes han aportado 18 millones de euros de ingresos publicitarios a la radio. Y no solo esto, sino que aquellos anunciantes que han mantenido la inversión publicitaria en los 2 años han aportado 11 millones de euros. Es decir, que ese crecimiento de 3 veces más viene fundamentalmente por ese crecimiento de anunciantes y seguramente pues ese crecimiento de anunciantes viene por sus datos de audiencia, por sus datos de perfil cualitativo y por su rentabilidad. Y otro dato importante, la propia Asociación Española de Anunciantes, en su estudio que creo que se había publicado hace 15 o 20 días de las 10 tendencias del 2023,
que reúne a distintos expertos para la creación del estudio, pues lo que marca claramente también es que se espera que la radio mantenga esta solidez de crecimiento por encima de la media del mercado. Y la verdad que con los pocos datos que estamos conociendo de esos primer mes y medio, no va mal de momento, no va mal. Y un último tema es el poder persuasivo del sonido. Es decir, ¿qué puede al final la radio, que es como una especie, es mágico, ¿no? Porque Juan Carlos Ortega hoy le vemos aquí, le conocemos, pero todos no sabemos qué cara tiene, no conocíamos nada, y además no sabemos de dónde emite ni cómo, porque él está encerrado ahí en un despacho, en una sala, y a todos nos llega ese sonido. Pues, ¿qué puede hacer este sonido que puede ser tan útil para las marcas? Pues hay algunas reflexiones, ¿no? La primera es que la audición no puede ser controlada de manera voluntaria, que la audición está permanentemente activa. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestra audición es activa, porque un pequeño ruido nos despierta. Seguimos utilizando nuestro sonido permanentemente. Por lo tanto, no es controlable desde este lado. Pero sí que hay oportunidades de introducirse en la mente del consumidor. ¿Y cómo se puede introducir esto? Pues haciendo un uso estratégico del potencial del sonido a través de su lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? Pues el lenguaje es la voz, la música, el silencio, en la radio también hay silencios, y los efectos. Y la doctora Montserrat Vidal, que tuve el placer de conocerla en las jornadas que antes ha contado Julián de la Asociación Catalana de Radio en el mes de octubre, ¿no? Creo que fueron, hizo una presentación con muchos ejemplos sobre el sonido. Ella es una doctora de estudio de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña, y dirige el departamento y ha trabajado mucho sobre este tema. Y su estudio dice que el 75% recuerda el sonido de las marcas. El 75% de los encuestados recuerda el sonido de las marcas. Y el 38% las identifica correctamente de manera espontánea. Eso es muy importante. Las recuerda y las identifica correctamente. Cuando, evidentemente, se juega con la voz, con la música, con el silencio y con los efectos. Por tanto, de alguna manera, los anuncios de la radio son tan creativos como los que hay en la televisión o en los medios gráficos. Es simplemente una cuestión de saber utilizar correctamente las herramientas que te ofrece el medio para la comunicación. Y por último y por terminar, simplemente decir, porque me ha parecido un tema interesante, que tanto la UNESCO, Unión Europea, como el Ministerio de Cultura dicen que la radio es una industria cultural y creativa. Está más allá de lo que todos imaginamos como un medio de comunicación, es decir, cultural y creativa, y que genera a través de todo ese desarrollo miles de puestos de trabajo. Eso me parece también una contribución del medio a la sociedad muy, muy importante. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.